Sabemos lo difícil que es materializar un sueño y entendemos las inquietudes de los empresarios en cuestiones fiscales, legales y corporativas. Por ello, creamos este podcast. El espacio donde platicaremos sobre los temas de mayor interés para todo empresario, con el único fin de seguir asesorándote al éxito. ¡Comenzamos! Hola, los saluda Giovanna Navarro, integrante de la firma SF Consultoría Fiscal. En esta ocasión nos acompaña el maestro Fernando Rafael Ramos Gallardos, quien con gusto, bienvenido maestro, gracias, nos estará explicando acerca de nuestro tema del día de hoy, que es la prevención para la ley de lavado de dinero. Él es licenciado en Derecho con maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y además cuenta con los siguientes cursos de especialización. Está certificado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Actualmente es socio y director de la firma Ramos Bambriela Ceballos y Asociados. Con su amplia experiencia y conocimientos nos ayudará a conocer y tener presentes los puntos más importantes en relación al tema del día de hoy. Vamos a entrar en materia, maestro. Platíquenos un poquito acerca del concepto de la ley de lavado de dinero, cuáles son sus procesos. Adelante. Gracias. Antes que nada, te agradezco la invitación a todo el auditorio. Es muy importante el tema de PLD o de prevención del lavado de dinero y conocer el delito de lavado de dinero porque pudiera evitarnos en nuestra vida cotidiana meternos en un problema, ¿no? El hecho de que podamos estar manejando recursos ilegales de manera involuntaria puede ser sujeto en un determinado momento de una investigación. Pero antes de entrar a este tema y de ver cómo podemos aplicar esto en nuestro entorno en la actualidad, ¿de dónde viene el concepto de lavado de dinero? Viene desde la época de la prohibición en los Estados Unidos del alcohol, con un capo del alcohol, Meyer Lansky, que hacía aparentar que las ganancias de la venta del alcohol eran ganancias de las lavanderías. Fíjate, ese concepto muy antiquísimo de dónde viene el delito de lavado de dinero lo podemos aplicar en la actualidad. Cuando yo veo una empresa que no tiene un inventario comprobable o que se puede autofacturar y puede estar recibiendo ingresos o recursos en efectivo, o sea, que no pasen por el sistema financiero, pues a mí me huele mal como oficial de cumplimiento o como responsable del proveedor de actividades vulnerables. Yo esa empresa la vigilaría de manera adicional. ¿Por qué? Porque pudiera ser sensible. Pudiera ser que esos recursos que recibe en efectivo en verdad son ganancias de la delincuencia organizada. Entonces, desde ahí viene el concepto de lavado de dinero. ¿Cómo está tipificado actualmente? Está tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Así es importante comentarles a todo el auditorio que este es un tema penal. Claro, es un delito y la gente no lo sabe, ¿eh? O sea, si tú haces una encuesta en la ciudadanía y les preguntaras, oye, ¿tú sabes qué es el delito de lavado de dinero? La gente no te lo va a saber. Por eso ves el caso de futbolistas, de cantantes, que estas organizaciones criminales los manipulan y los utilizan. Y los utilizan su imagen, pero para fondear sus cuentas bancarias o de sus empresas, ¿no? Entonces, este concepto que te platico del delito de lavado de dinero está tipificado como un delito en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Ahí te dice al que adquiere, lleve, traslade, reciba en pago, custodie, oculte, ayude, colabore de alguna manera con estos recursos que sabe que son producto de una actividad ilícita, pues será sancionado de 5 a 15 años de cárcel o de 1,000 a 5,000 días de multas o de UMAS, pues, porque debemos de tomar en cuenta la unidad de medida de actualización. Entonces, la gente no lo sabe. ¿Y hasta dónde podríamos ser nosotros sujetos de una responsabilidad al recibir el pago de un narcotraficante? Imagínate nuestro ejercicio profesional. Se nos ocurre la extraordinaria idea de llevarle la contabilidad a un narcotraficante o llevarle sus asuntos. ¿Con qué recursos crees que te va a pagar? O llevarle la defensa a un narcotraficante. O sea, ¿hasta dónde yo puedo estar cometiendo un delito, no? Así es, hablamos del alcance que pudiéramos llegar a tener nosotros. Exactamente, en nuestro ejercicio profesional y también en el quehacer empresarial.
Este tipo de delitos deberían de ser sujetos de un compliance legal o un modelo de cumplimiento normativo. Conforme el artículo 11 bis del Código Penal Federal y el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas morales deben de establecer políticas y lineamientos para evitar que en sus organizaciones se cometa un delito de lavado de dinero, como en este ejemplo que te digo, involuntariamente. Sí. Oye, estoy recibiendo pagos de una empresa que está ligada a la delincuencia organizada. Oye, pues vamos deslindando responsabilidades, porque el administrador general único no lo sabía. ¿Cómo puedes evitar que en tu organización se cometan involuntariamente este tipo de delitos de lavado de dinero? Pues llevando a cabo una política de conocimiento de tus clientes y proveedores. Sí, esta política es una del control interno que se pueda llegar a poner, porque simplemente armando esta política nosotros podemos tener conocimiento del cliente, qué es, a qué se dedica, de dónde proceden sus recursos. Y con eso dejarías evidencia en la organización de que tenías filtros para evitar el delito, y que si se llega a cometer involuntariamente no fue porque tú quisieras que sí sucediera, ¿no? El delito de lavado de dinero, el delito, velo como siempre, como secundario, ¿no? Hay un origen de que los recursos siempre son ilícitos. Y la finalidad puede ser para cosas lícitas o cosas ilícitas, ¿no? O sea, el dinero puede venir de trata de blancas, del narcotráfico, de la defraudación fiscal, de N número de supuestos, ¿no? Y la finalidad es comprar cosas lícitas como adquirir acciones de empresas, un vehículo, joyas, un inmueble, una obra de arte, o puede dedicarse para financiar la nómina de una organización criminal. En el financiamiento del terrorismo es al revés. El origen de los recursos puede ser lícito o ilícito, y la finalidad siempre va a ser perpetrar un atentado terrorista. O sea, el dinero puede venir del Estado Islámico o puede venir de un árabe petrolero, y la finalidad siempre va a ser perpetrar un atentado terrorista. Aunque en México se ve a la par el delito de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, la legislación lo ve que lo investiguemos de la misma manera, pues evidentemente que el problema que más tenemos en México es el tema del lavado de dinero por el narcotráfico, y decirlo también, ¿por qué no?, por la corrupción, ¿no? ¿Cuándo toma auge esto? Cuando México se incorpora al Grupo de Acción Financiera Internacional. ¿Qué es GAFI? Por su acrónimo, o el Grupo de Acción Financiera Internacional. Es un organismo multinacional que se crea por el grupo de G7, las mayores economías del mundo. Este establece 40 recomendaciones para prevenir este tipo de flagelos, como es el delito del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. México se adhiere a la GAFI en el 2006. Y a partir de eso, si bien México ya por diversas convenciones ya estaba estableciendo políticas para evitar este tipo de delitos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, pues debe de robustecer, en cumplimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional, sus medidas y sus políticas, ¿no? Esto crea a la postre que se cree la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita. Se publica en el 2013, pero en la exposición de motivos habla de los compromisos de GAFI. De GAFI, cumplirlos. Los compromisos de GAFI. La conocida coloquialmente como la ley antilavado o la ley PIORPI, porque hoy en día tiene muchos nombres, muchos alias. La ley antilavado, vas a ver dos vertientes, ¿no? Una, que particulares de la iniciativa privada, del derecho privado, que estas personas identifiquen e investiguen a sus clientes o usuarios, ¿no? Y eso lo ves en el artículo 17, y se les denomina proveedores de actividades vulnerables, ¿no? Hay casos documentados. Cada supuesto del artículo 17 tiene un porqué en las recomendaciones de GAFI, en sus notas explicativas y en las notas explicativas de GAFILAT, ¿no? El Grupo de Acción Financiera Internacional, sección Latinoamérica, ¿no? Hay casos documentados.
Cuando un narcotraficante, cuando un delincuente tiene $1 millón, lo primero que se le ocurre es ir a comprarse una casa. Sí, claro. Está documentado, se roba el dinero, lo primero que hace, se compra un coche, se compra joyas, se compra obras de arte. Lo mete al sistema financiero, Eso lo también, introducirlo. eso también, en la exposición de motivos habla de los ciclos del lavado de dinero, ¿no? La colocación, la estratificación y la integración, ¿no? Ese dinero informal, ese dinero ilegal, vámoslo a hacer pues, pasando como legal, vámoslo metiendo al sistema financiero, vamos realizando diversas dispersiones, separándolo en varias transacciones diferentes para que vaya perdiendo el rastro. Se llama estratificación y posteriormente ese dinero vámoslo integrando a la economía informal. Esta última fase se llama integración, pero todo esto está documentado, ¿no? En el artículo 17 de la ley antilavado están los que se denominan como los gatekeepers, así lo maneja Gafi, o guardianes de puerta, personas que voluntaria o involuntariamente ayudan o asesoran a esas organizaciones criminales a poder blanquear sus capitales. Digo, el hecho de que tú seas un desarrollador inmobiliario, de que tengas una agencia de autos, de que vendas obras de arte, pues no necesariamente significa que tú te dedicas a lavar dinero, ¿no? Pero eres sensible. Eres vulnerable. Eres vulnerable porque estas organizaciones criminales lo primero que se les ocurre es adquirir ese tipo de bienes y servicios, ¿no? Por eso las personas que se dedican a eso deben de identificar a sus clientes usuarios. Y eso es lo que vemos en el artículo 17. Y hay una segunda vertiente en la ley antilavado, que es las prohibiciones en pago en efectivo en determinadas actividades, ¿no? Inmuebles, vehículos, obras de arte. El efectivo siempre va a ser muy sensible. Lo decíamos desde este ejemplo con Meyer Lansky. Y la verdad es cierto, o sea, si tú tienes una persona que trae consigo 1 o 2 millones de pesos en efectivo, no te la van a creer que eres un comerciante de abasto solo, ¿si estás de acuerdo? De acuerdo. De menos ese dinero no ha pagado impuestos. Entonces, el que tú tengas efectivo y no lo bancarices, pues eso pudiera, habría un porqué. No lo bancarizas porque el sistema financiero tiene medidas muy robustas para evitar el delito de lavado de dinero, ¿no? Por eso hay una segunda vertiente en la ley antilavado, prohibiciones al manejo en efectivo, con multas muy fuertes en su caso, ¿no? Pero volvamos a los proveedores de actividades vulnerables. ¿Qué te vas a encontrar en el artículo 17 de la ley antilavado, la ley federal para la prevención e identificación con recursos de procedencia ilícita? Te vas a encontrar 16 actividades que se consideran sensibles, ¿no? Ya sea porque te dediques a juegos y apuestas, seas un casino, porque te dediques a comercializar vehículos, casas, obras de arte, joyas, a blindar vehículos, al traslado y custodia de valores, a importar o exportar determinados bienes y productos, o sea, una agencia aduanal, recibas grandes cantidades en arrendamiento, comercialices criptomonedas, activos virtuales, pues todo esto se considera sensible. Y también la prestación de servicios independientes, que dicho sea de paso, ahorita está muy en boga, ¿no? La famosa fracción onceava, cuando en una prestación de servicios se considera que estás llevando a cabo para tu cliente alguna actividad vulnerable, ¿no? Alguna administración de recursos y de valores, o lo estás ayudando a través de un movimiento corporativo como un fideicomiso, una aportación de capital, entre otros. Lo importante es situarte y determinar si la actividad que tú realizas es vulnerable, ¿no? Ver en cada una de las fracciones del artículo 17 si yo me puedo ubicar en esa actividad para ver si voy a tener todas estas obligaciones. De este artículo 17, ¿cuáles son las fracciones más sensibles? Pues indudablemente al público en general, si no eres un desarrollador inmobiliario, pero las que más cuestan interpretación, haríamos mayor énfasis o ha generado más polémica, es la fracción cuarta, atinante a los préstamos, y la fracción onceava, atinante a la prestación de servicios independientes, ¿no? Cuando se considera que al estar realizando actividades de préstamo, estoy realizando una actividad vulnerable cuando lo hago de manera habitual o profesional. Pero, pues, ¿qué debo de entender por habitual o profesional? Hay unos que interpretan, oye, pues por 2 préstamos se entiende que me dedico a prestar dinero y no necesariamente es
es así. ¿Cuál sería la tipología, no? La tipología te describe cómo se comete un delito. ¿Cómo lavas dinero a través de operaciones de préstamo? Muy sencillo. Tú tienes $1,000,000 fiscal, $1,000,000 que ha pagado impuestos, y yo tengo $1,200,000 en el colchón. Tú me prestas ese $1,000,000 fiscal, voy y compro una casa, lo declaro conforme el artículo 90, segundo párrafo del impuesto sobre la renta para que no sea un ingreso acumulable, y te pago con el ingreso en efectivo, ¿no? Claro. Es decir, lo sensible está, en su caso, en el efectivo, en las operaciones, en el pago de préstamo, ¿no? Esa es la tipología. Entonces, el que presta dinero, por ende, quieren que investiguen a sus clientes y usuarios, ¿no? Oye, pues, ¿a quién le estás prestando dinero? Para después ver cómo se están pagando esos préstamos. Pero luego, uno es el deber ser, y luego entra lo demás que vemos, ¿no? De dónde sacaste, etcétera, pero también los préstamos que no hago al público en general y que se pudiera considerar que realizo una actividad vulnerable o no. Oye, por ejemplo, préstamos intercompañías. ¿Qué son préstamos? ¿Qué conocemos en el argot como préstamos intercompañías? Préstamos que hacemos entre empresas del mismo grupo empresarial, ¿no? Que tienen los mismos accionistas. Oye, pues desde luego esto no es una actividad vulnerable, ¿no? O simplemente tienes el tío médico, realiza 5 préstamos en el año, no se dedica a prestar dinero, pues ¿por qué va a estar presentando avisos? Avisos. ¿No? Genera mucha polémica la fracción cuarta del artículo 17. Y la fracción onceava, la prestación de servicios independientes, ¿no? Cuando para acabo de un cliente llevo a cabo la venta de un inmueble, por representación de un cliente, llevo a cabo la venta de un inmueble, administro recursos y valores, manejo cuentas bancarias, o le ayudo a hacer una fusión, una escisión, un aumento de capital, la venta de una compañía, entre otros supuestos, ¿no? Esa prestación de servicios independientes, que es muy común de abogados, contadores, o sea, de consultores como nosotros, pues pudiéramos entrar ahí en la fracción onceava. ¿Qué es lo polémico? Que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que compila toda esta información en el país, que se crea por el grupo de Egmont, por unas convenciones internacionales, y cada país tiene su unidad de inteligencia financiera, que es la que se encarga de interpretar estas disposiciones de prevención del lavado de dinero. La UIF vino a decir a través de diversos formatos y comunicados en páginas oficiales que los servicios especializados que señalan de los artículos 13 al 15 de la Ley Federal del Trabajo son una actividad vulnerable. Hablamos de la subcontratación. De la subcontratación de servicios especializados, porque outsourcing ya está prohibido, Así ¿no? es. Por lo que dice expresamente el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, todos estos que se dieron de alta en el REPSE, ya sea porque efectivamente le ponen personal especializado, o la Salomónica, que su cliente los obligó, pues si tú ya tienes el REPSE, ¿qué es el REPSE? El registro de prestadores especializados que lleva la Secretaría del Trabajo en cumplimiento del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pues estos que se dieron de alta, con el criterio de la UIF, pues sería una actividad vulnerable, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, son muchos supuestos, desde luego, pues necesitas leer el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita y ver si alguna de tus actividades empalma en alguna de estas fracciones de este ordinal, ¿no? Y luego la otra vertiente, ¿no? Ver también el artículo 32 de la Ley Antilavado, si no tienes alguna prohibición al momento de realizar una operación, al comprar una casa, al comprar un vehículo, ¿no? O sea, primero ver a quién les aplica. Si resulta, ahora volviendo al 17, que realizas una actividad vulnerable, ¿qué obligaciones vas a tener? Así es. Te vas a tener que dar de alta en un portal oficial. Si lo googleas, le pones portal antilavado WIF, te va a aparecer el link, ¿no? En ese portal oficial te das de alta con tu firma electrónica. A los 90 días que te das de alta en el portal antilavado, vas a tener que elaborar tus políticas y tus lineamientos para cumplir con esta legislación de prevención del lavado de dinero. ¿Cómo vas a identificar a tus clientes? ¿Qué políticas vas a hacer en la organización para evitar que te utilicen para lavar dinero?
Vas a integrar un expediente único de tus clientes usuarios, esa es otra obligación. El artículo 21 de la ley antilavado te dice que el expediente único lo debes de integrar antes de celebrar la operación. Entonces, ¿qué significa esto de hacer un expediente único? Llevar a cabo una política de conocimiento del cliente. Así es. Siéntate, pregúntale a qué se dedica, pídele tú la papelería, la constitutiva, el RFC, oye, el apoderado, a ver, platícame de los socios, dime cuál es tu ocupación, para ver que no sea una persona ligada a la delincuencia organizada. Vas a estar mandando avisos de tus clientes cuando rebases los umbrales que señala el propio artículo 17. Esos avisos pasan por el SAT, pero llegan directamente a la unidad de inteligencia financiera. Y la UIF, como te comentaba hace un momento, es la que compila toda esta información para prevenir los delitos de lavado de dinero y para presentar las querellas ante las autoridades competentes, ¿no? Vas a investigar también, cuando estés celebrando operaciones con tus clientes usuarios, si hay un beneficiario controlador. ¿Qué es el beneficiario controlador? Es la persona que no aparece directamente como que está celebrando la operación, pero que sí es la que al final se va a favorecer, el beneficiario de esta, ¿no? Tú lo investigas, vas a llevar a cabo formularios y políticas para saber si la persona que está delante de ti es un prestanombres o si es el verdadero beneficiario de la operación, ¿no? Y vas a estar llevando comunicaciones con la autoridad a través de un buzón de antilavado, donde los días 15 y los días 30 te van a estar llegando notificaciones para ver las nuevas listas de personas bloqueadas, para ver algún comunicado, ¿no? Por ejemplo, un comunicado que nos llegó en octubre del año pasado fue la guía anticorrupción. La guía anticorrupción nos establece nuevas obligaciones para identificar a la persona políticamente expuesta. No las podemos dar a conocer porque la información que nos da la UIF en el portal antilavado es confidencial. Pero a través de la guía anticorrupción te dice que señales. Hay más cosas adicionales que debemos hacer para investigar a la persona políticamente expuesta. ¿Quién es la persona políticamente expuesta? Es un funcionario público, un líder político, un líder religioso que puede tener influencia en su país y que por ende puede ser tentado por el delito de la corrupción, ¿no? Entonces son todas estas obligaciones. ¿Qué pasa si no cumplimos las obligaciones, no? Sí. Aquí, en materia de PLD, de prevención del lavado de dinero, no hay un cumplimiento extemporáneo hecho de forma espontánea, ¿no? Como en la materia fiscal. Es decir, esta ley no es fiscal. Esta ley es una disposición de orden público, no debería de ser lo que debiera cumplir un contador, pues. Exactamente. Sí pudiera cumplirlo si tuviera una capacitación adicional, pero esta no es una disposición fiscal. Un aviso que presentas 3 años después a las autoridades no les sirve de nada, porque lo que necesitan es información en el momento para combatir los delitos de lavado de dinero. Entonces, esta no es una disposición fiscal, no hay cumplimiento extemporáneo hecho de forma espontánea. No presentar un aviso de antilavado es una multa de 896,000 pesos. Te voy a poner un ejemplo. Sí, las multas en este apartado suelen ser grandísimas. No, son cantidades bestiales, es una abominación. Vamos pensando en el que se dio de alta en el REPS, por decir un ejemplo, ¿no? En este registro de prestadores de servicios especializados. Después de que llenaste todo el cuestionario que te pide el portal de la Secretaría del Trabajo, al final te pide que pongas 5 nombres, 5 clientes, donde tú estás disponiendo trabajadores. Eso se le llama confesional expresa. Ahí estás diciendo 5 clientes, a esto les estoy prestando el servicio. Pues, ¿qué va a esperar el IMSS y el Infonavit? Su parte de la información. ¿Y qué va a esperar su SAT, que es el que vigila el cumplimiento de estas obligaciones para enviarlo a la UIF? Oye, ¿y la alta en el portal antilavado? Claro, van de la mano. Van de la mano. Me acabas de decir que tienes 5 clientes, les estás facturando, tú dijiste que les brindas servicios de subcontratación especializada. ¿Los avisos de antilavado dónde están? Entonces, si son 5 clientes de menos, tal vez tienes 100, pero ya me confesaste 5, pues 5 por 896,000 pesos, algo así como 4 millones de pesos, aproximadamente, de multas por mes.
porque estos avisos, en este caso en particular, son mensuales, ¿no? Entonces son multas abismales. Así es. Ahora, si alguien nos está escuchando y presenta estos avisos de antilavado, sabrá que no presentas información muy diferente que la facturación electrónica. Sí, toda la información la tienes tú. Toda la información la tiene el SAT, o sea, ¿para qué me haces presentar un aviso de antilavado, no? Hay un catálogo de alertas, situaciones sospechosas que deberíamos de poner ahí. Hay una lista de personas bloqueadas donde tendríamos que hacer un aviso en 24 horas. Eso es lo esencial para lo que sirven estos avisos, ¿no? Pero es un absurdo que te multen por 896,000 pesos cuando ya estás señalando esta información en la facturación electrónica. Así es. Entonces sí, lo recomendable y lo importante es ver el que se cumplan con estas obligaciones porque las multas son muy fuertes, ¿no? ¿Qué pudieras hacer si has sido un contribuyente omiso en el cumplimiento de estas obligaciones? Pues tal vez presentarlas extemporáneamente, estos avisos, porque vas a bajar de una multa de 896,000 a una multa de 17,000 pesos, ¿no? O sea, no es que no vaya a haber multa, la vas a bajar. Y puedes aspirar, conforme el artículo 55 de la ley antilavado, a que por una sola vez no te pongan una multa, ¿no? Es el único ordinal que te da un beneficio como tal, ¿no? Invitarlos, desde luego, lean artículo 17 y 32 de la ley antilavado. Yo siempre he dicho, lee artículo 17 y 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita y de lo demás ten una idea en general y conoces la ley antilavado. Así es, maestro. ¿Cuáles pueden ser sus sugerencias al respecto para no caer en todo este tipo de faltas, de omisiones? Claro. Un due diligence, un checklist, una auditoría interna. ¿Cuál es el mejor momento para regularizarte cuando no te está auditando el SAT? Sí, claro. O cuando no tienes, en este momento, pues un diagnóstico y sí, ver la mejor manera de cumplir, ¿no? Así es. Eso sería, y no solamente por la ley antilavado, lo vemos al inicio de la plática, el evitar el delito de lavado de dinero no solamente es para proveedores de actividades vulnerables. Conforme el artículo 11 bis del Código Penal Federal y el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto lo deberíamos de cumplir todos. Todas las personas jurídicas, evitar este tipo de delito. Y en lo personal, como personas, valgan la redundancia, como personas físicas, pues también evitar no ser copartícipes de un delito, ¿no? Sí, el manejo del efectivo a grandes cantidades. A grandes cantidades de personas de dudosa procedencia. Sí. O sea, saber con quién estamos tratando. Te metes en el problema de tu vida. Así es. Sí. Muy bien, pues agradecemos muchísimo su presencia, maestro, el día de hoy. Por último, no me queda más que recordarles que sigan visitando nuestras redes sociales para que vean más información sobre este tema y muchos más. Hasta la próxima. SF Consultoría.